¿Cuál es el pecado que Dios nunca perdonará? Hay un pecado, uno que según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, está más allá de todo perdón. Un pecado que no será borrado ni en este mundo ni en el que vendrá. Las Escrituras nos enseñan que cualquier transgresión puede ser perdonada si el alma se arrepiente con sinceridad y busca el perdón a través de Cristo. Todos los pecados, desde los más leves hasta los más atroces, pueden recibir la gracia de Dios, excepto uno, un pecado que es irreversible. Y lo más sorprendente es que este pecado no es lo que comúnmente imaginamos como las más graves ofensas. Ni el asesinato, ni la traición, ni siquiera la idolatría caen en esta categoría. Hoy, en esta reflexión, abordaremos una verdad profunda y desconcertante. Jesús nos dejó un aviso, una advertencia que impactó a sus discípulos y que sigue siendo uno de los misterios más desafiantes de los evangelios. Este pecado imperdonable se menciona en el Evangelio de Mateo, y la historia comienza con un joven atormentado por un demonio que le impedía ver y hablar. Este joven, sumido en una oscuridad absoluta, fue llevado ante Jesús. La escena era tensa. La multitud observaba con expectativa, pues sabían que algo extraordinario estaba por suceder. Fue entonces cuando Jesús, con la autoridad que le confiere el Espíritu Santo, liberó al joven del poder maligno que lo oprimía. Los demonios huyeron, los ojos del joven se abrieron y después de años de silencio, comenzó a hablar con claridad, sano y libre, gracias al poder de Dios. La gente que presenció el milagro quedó atónita, maravillada por lo que habían visto. Algunos, con corazones humildes, glorificaron a Dios, reconociendo que se encontraban ante una obra divina. Sin embargo, no todos compartieron esta reacción. Entre la multitud se encontraban los fariseos, observando con corazones endurecidos. En lugar de reconocer la obra del Espíritu Santo, comenzaron a murmurar entre ellos, y de sus bocas salió una acusación venenosa. Este hombre expulsa a los demonios por el poder de Beelzebul, el príncipe de los demonios. Esta declaración, que a simple vista podría parecer insignificante, escondía en realidad una verdad aterradora. Los fariseos no solo estaban rechazando a Jesús, sino que estaban atribuyendo su milagro, un acto puro y directo del Espíritu Santo, a Satanás. Jesús, que conocía los pensamientos del corazón, no dejó pasar ese momento. Con una solemnidad que seguramente sacudió a todos los presentes, pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero el blasfemo contra el Espíritu no será perdonado. Y añadió algo aún más asombroso. Quien hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Lo que los fariseos habían cometido no era simplemente el rechazo de Jesús como hombre, sino el rechazo de la esencia misma de Dios, el Espíritu Santo. Este acto no era solo una muestra de ignorancia o debilidad, era una rebelión deliberada contra la luz divina. Ver lo que es santo y llamarlo profano, ser testigo de la obra del Espíritu Santo y atribuírselo al poder del mal, era lo que constituía este pecado imperdonable. Jesús hizo entender que su poder no venía de Beelzebul, sino del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que descendió sobre él en su bautismo, que guió su ministerio y que actuaba ahora a través de sus milagros. Al negar esta verdad, los fariseos no solo estaban rechazando a Jesús, sino que estaban blasfemando directamente contra el Espíritu de Dios. Este acto es más grave que cualquier otro pecado, porque ataca el núcleo mismo del plan de salvación. Al rechazar al Espíritu, uno cierra las puertas al perdón y a la gracia que Él ofrece. Y esto es lo que hace que este pecado sea tan temible. No es que Dios no quiera perdonar,
sino que la persona que lo comete ha llegado a un punto donde ya no puede reconocer el bien ni el mal. Ha sellado su corazón tan herméticamente que la gracia ya no puede penetrarlo. En las palabras de Jesús se revelaba una realidad espeluznante. Puede llegar un momento en que el corazón humano se endurezca tanto que ya no quede lugar para el arrepentimiento. Cuando una persona alcanza este punto, no es que Dios se niegue a perdonarla, sino que esa persona se ha incapacitado para recibir el perdón. Su corazón ha sido sellado por su propia incredulidad y su rechazo deliberado. Jesús continuó explicando que, aunque las palabras contra él, el Hijo del Hombre, pueden ser perdonadas, cualquier palabra contra el Espíritu Santo no lo será. Esta distinción es crucial. A lo largo de la historia, muchos han hablado en contra de Jesús, lo han malinterpretado o incluso rechazado, pero han encontrado el camino de regreso al arrepentimiento. Pensemos en esto. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, quien nos guía al arrepentimiento y quien nos revela la verdad de Dios. Pero cuando alguien blasfema contra el Espíritu, está rechazando la única fuerza capaz de conducirlo al arrepentimiento. Es como apagar la única luz en una habitación oscura, sumiéndola en una oscuridad total. Jesús subraya la gravedad de sus palabras con una distinción clara. Cualquier palabra contra el Hijo del Hombre puede ser perdonada, pero hablar contra el Espíritu Santo no será perdonado. Esto se debe a que, mientras quede una pizca de arrepentimiento, el Espíritu puede obrar en nuestros corazones. Pero cuando rechazamos deliberadamente su obra, negando lo que es claramente de Dios, nos cerramos al único camino hacia la redención. Esta enseñanza nos invita a una profunda reflexión. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos estado a punto de resistir al Espíritu Santo? Quizás en pequeñas decisiones de duda o en la crítica de lo que no entendemos. Cada una de esas ocasiones es una oportunidad para abrirnos más o para cerrarnos a la obra de Dios en nosotros. Jesús no pronunció este aviso para sembrar un miedo irracional, sino para mostrarnos cuán sagrado y vital es mantener nuestros corazones sensibles a la voz del Espíritu. Porque una vez que esa puerta se cierra, ya no hay vuelta atrás. Muchos de nosotros, al oír por primera vez sobre el pecado imperdonable, sentimos una punzada de miedo en el corazón. Este concepto ha atormentado las mentes de los creyentes durante siglos, y no es raro encontrar personas que se pregunten si, de alguna manera, han cometido este pecado sin saberlo. La interpretación más común, que habrás escuchado en sermones o leído en libros, sugiere que el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo consiste simplemente en resistir la obra del Espíritu Santo. Esto implica no escuchar su llamado, endurecer el corazón y rechazar la salvación que Dios ofrece a través de Jesús. Imagina por un momento estar en la iglesia, escuchar el llamado al arrepentimiento, sentir tu corazón acelerado, pero aún así, permanecer inmóvil en tu asiento, rechazando la invitación divina. Es como si una mano invisible te retuviera, una mezcla de miedo y duda que te impide dar ese paso. Según esta interpretación, este sería el pecado imperdonable. Resistir una y otra vez hasta que el corazón se endurezca tanto que ya no pueda responder al toque del Espíritu. Sin embargo, la historia no termina ahí. La idea de que este rechazo constante sea el pecado imperdonable tiene algo de verdad, ciertamente, pero no es toda la verdad. A lo largo de los siglos, muchos predicadores y maestros han señalado el peligro de decir no demasiadas veces, ignorando el llamado del Espíritu hasta que, finalmente, Dios nos entregue a nuestra propia incredulidad. Podemos rechazar tanta gracia que, eventualmente, Dios diga: «Muy bien,
toma lo que has elegido. Esta interpretación, si bien encierra parte de la verdad, no aborda por completo la gravedad específica de lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 12. Resistir al Espíritu Santo es sin duda un camino peligroso, un camino que puede llevar a un corazón endurecido. Sin embargo, Jesús hablaba de algo mucho más específico y profundo. No estaba simplemente advirtiendo contra resistir el arrepentimiento. Estaba señalando un pecado tan grave que, una vez cometido, no hay retorno posible. Es crucial entender que Jesús no se refería solo al rechazo de su mensaje, sino a una blasfemia abierta y deliberada contra la obra del Espíritu Santo. Aquí es donde la mayoría de las interpretaciones populares resultan insuficientes. Es fácil pensar que mientras no rechacemos la salvación, estamos a salvo. Pero Jesús no estaba hablando simplemente de resistir la obra del Espíritu en términos de salvación personal. El contexto es mucho más específico y está centrado en algo que va más allá de la simple incredulidad. Resistir la obra del Espíritu Santo puede ser parte del proceso que lleva a cometer el pecado imperdonable, pero no es el pecado en sí. Es como una puerta que, si se empuja, te conduce a un abismo del que no hay retorno. Para entender esto en su totalidad, es vital explorar el contexto en el que Jesús pronunció estas palabras tan fuertes. En Mateo 12, Jesús acababa de realizar un milagro liberando a un hombre poseído por un demonio. Este milagro no solo era una muestra clara del poder de Dios actuando a través de Jesús, sino también una revelación directa del Espíritu Santo en acción. A pesar de la evidencia indiscutible, los fariseos, en su obstinación, no solo rechazaron el milagro, sino que lo atribuyeron al poder de Satanás. Es en este contexto que Jesús habla del pecado imperdonable, no simplemente un rechazo de él, sino una blasfemia deliberada contra el Espíritu Santo. El pecado que Jesús describió no es simplemente un rechazo intelectual o emocional del Evangelio, sino algo mucho más profundo y peligroso. Es una negación consciente y deliberada de la obra del Espíritu Santo, llamándolo sagrado, malvado, atribuyendo lo divino al demonio. Este acto es tan grave porque implica una ceguera espiritual tan profunda que el corazón se cierra por completo a la verdad, incluso cuando está directamente frente a nosotros. No es que Dios no quiera perdonar, sino que la persona que ha llegado a ese punto ha endurecido su corazón hasta el punto de no poder recibir el perdón. Es como si, al rechazar el Espíritu, estuvieran cortando el único canal por el cual llega el arrepentimiento y la gracia. Esta revelación es aterradora, pero también esclarecedora. Nos muestra que el pecado imperdonable no es simplemente un error o una serie de dudas, sino una actitud de rechazo intencionado y persistente a la obra de Dios. Al atribuir la obra del Espíritu a Satanás, los fariseos mostraban un rechazo tan total que su corazón estaba más allá del arrepentimiento. La pregunta que debemos hacernos, entonces, es ¿cómo mantenemos nuestros corazones sensibles al Espíritu Santo? Cada vez que resistimos su obra, aunque sea en pequeñas cosas, nos acercamos un poco más al peligro de endurecer nuestro corazón. Jesús no pronunció esta advertencia para infundir un miedo irracional, sino para ayudarnos a entender la importancia de permanecer receptivos a la gracia y a la verdad divina. Si permitimos que nuestro corazón se endurezca, si continuamos rechazando lo que es claramente de Dios, podríamos acercarnos a ese punto de no retorno. La comprensión correcta del pecado imperdonable radica en reconocer que no se trata simplemente de un error, de una duda pasajera o incluso de una resistencia prolongada al llamado de Dios. Este pecado representa una rebelión consciente y deliberada contra la verdad más fundamental de la fe: que Dios es bueno,
que el Espíritu Santo es la fuente de todo lo que es puro, santo y divino. Atribuir esta obra a algo maligno es pervertir la verdad de tal manera que el alma se cierra completamente a la gracia. En el Evangelio de Marcos, Jesús deja esto aún más claro. En verdad os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, así como todas las blasfemias que hayan proferido, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que es culpable de un pecado eterno. Y añade que dijo esto porque los fariseos afirmaban que Jesús tenía un espíritu inmundo. Aquí, el Evangelio de Marcos subraya la gravedad de este pecado. Los fariseos no solo se limitaron a resistir a Jesús, atribuyeron deliberadamente al Espíritu Santo una potencia maligna. Esa es la línea que no se puede cruzar. Pero, ¿cómo puede uno saber si ha cometido este pecado? Jesús nos da la clave al decir que todo pecado y toda blasfemia serán perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonada. El énfasis está en la acción de hablar. Es una blasfemia verbal, un pecado que sale de la boca pero que tiene su raíz en el corazón. Es un pecado consciente, no algo que se dice por error o ignorancia. Y aquí radica tanto el peligro como la claridad. Aquellos que se preocupan de haber cometido este pecado, temiendo haberlo hecho sin saberlo, probablemente están lejos de haberlo hecho. De hecho, el verdadero blasfemo no siente más temor, no se arrepiente más, su corazón ya no responde. El peso real de este pecado reside en su carácter irreversible. Es como un punto de no retorno espiritual, donde el corazón se endurece tanto que la persona ya no busca el perdón, ni siquiera lo desea. Y ese es el estado más peligroso en el que uno puede estar. No es que Dios no pueda perdonar, sino que la persona se ha colocado voluntariamente fuera del alcance del perdón. Este pecado no es común, pero tampoco es imposible cometerlo, y ahí es donde debemos tener cuidado, ya que la línea entre la incredulidad y la blasfemia puede ser más delgada de lo que pensamos. Ahora que hemos desenredado lo que realmente significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, es tiempo de profundizar aún más en este concepto. ¿Qué significa realmente cometer este pecado tan temido e irreversible? Prepárate, porque lo que vamos a descubrir nos llevará a una comprensión más profunda, donde la verdad se entrelaza con el misterio de la condición humana. Primero, aclaremos algunos malentendidos comunes sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se trata simplemente de tener malos pensamientos sobre Dios, ni de cuestionar su bondad en momentos de desesperación, ni de quejarse por las circunstancias difíciles que atravesamos. Jesús no hablaba de errores impulsivos que surgen del dolor o la confusión. Lo que estamos discutiendo aquí es mucho más serio, más deliberado, algo que va más allá de una simple falta o un momento de debilidad. Imagina a un hombre que, después de ver una obra maestra, cínicamente afirma que es una falsificación, aunque en su interior sabe que es auténtica. Imagina que, tras ser testigo de un milagro claro y directo, alguien elige deliberadamente decir que es obra del mal, no por ignorancia, no por error, sino con plena conciencia de lo que está haciendo. Ese es el corazón de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un pecado que se comete por accidente. Es un acto premeditado, lleno de malicia, que surge de un corazón endurecido. Un corazón que ha decidido cerrar sus puertas a la verdad de Dios. Este acto es, en esencia, una inversión deliberada de la realidad divina. Mientras que el creyente común puede experimentar momentos de duda o incluso rebelarse temporalmente contra Dios en momentos de angustia, el pecado imperdonable es diferente, porque es una elección consciente de pervertir lo sagrado. Es presenciar la obra de Dios, saber que es obra de Dios, y aún así,
declarar que es maligna, como lo hicieron los fariseos cuando dijeron que Jesús expulsaba demonios por el poder de Beelzebul. Es una perversión tan profunda que el alma ya no puede abrirse a la gracia, porque ha elegido cerrarse a la verdad misma, atribuyendo a Satanás lo que es claramente del Espíritu Santo. Lo que es importante entender es que este pecado no se trata simplemente de un error o de una fase de incredulidad. Es un estado de rechazo total y consciente. A lo largo de la historia de la teología, muchos santos y teólogos han hablado de cómo Dios es siempre misericordioso, siempre dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten. Pero en el caso de la blasfemia contra el Espíritu, la persona ha rechazado ese mismo canal de perdón y gracia. No es que Dios retenga el perdón, es que el alma se ha colocado a sí misma en una posición donde no puede recibirlo, porque ya no busca ni acepta la verdad. Este pecado no es común, y su gravedad reside en que se trata de un rechazo consciente y deliberado de la obra del Espíritu Santo. Es como si una persona mirara directamente el rostro de Dios y con plena conciencia escupiera en su dirección. No es un acto aislado ni una explosión momentánea. Es una actitud persistente, un rechazo continuo que, con el tiempo, transforma el corazón en piedra, insensible a la gracia. Jesús lo dijo claramente cuando afirmó que este pecado no sería perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque este pecado rompe el vínculo fundamental entre el hombre y Dios, la capacidad de arrepentirse. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente una transgresión, es una declaración de guerra contra la verdad divina. Es decirle no a Dios de una manera tan definitiva que, después de eso, no queda más que el silencio. Es cruzar una línea tras la cual ya no hay regreso posible. Reflexiona en esto. El pecado imperdonable no es simplemente una ofensa, es el resultado de un proceso prolongado de endurecimiento del corazón. La persona que lo comete lo hace después de haber resistido repetidamente la voz del Espíritu Santo, hasta el punto de ya no poder escucharla. Es como una herida que se niega a sanar y que eventualmente se convierte en gangrena. Con el tiempo, la infección se extiende tanto que no queda más remedio que amputar. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque si estás escuchando esto y te preocupas por haber cometido este pecado, significa que tu corazón no está endurecido. El verdadero peligro reside en aquellos que ya no sienten remordimiento, que no se preocupan más, que han sofocado por completo la voz de su conciencia y corren el riesgo de cruzar esa línea fatal. La pregunta, por lo tanto, no es solo si has cometido este pecado, sino si estás caminando hacia ese abismo. Si aún sientes la convicción del Espíritu Santo en tu vida, si aún te importa tu relación con Dios, eso es un signo de que su gracia aún te alcanza. Mantén tu corazón abierto, humilde y dispuesto a recibir la corrección del Espíritu Santo, porque mientras permanezcas sensible a su voz y respondas a su llamado, estarás a salvo del peligro de blasfemar contra el Espíritu. Ahora que hemos explorado en profundidad lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, surgen inevitablemente ciertas preguntas, probablemente ya en tu mente. Estas son preguntas cruciales, porque tocan el corazón de nuestras creencias y temores más profundos. Examinémoslas una por una, porque las respuestas podrían cambiar tu perspectiva de manera inesperada. La primera pregunta es esta: ¿por qué es perdonable hablar mal de Jesús, pero no contra el Espíritu Santo? Esta es una de esas aparentes contradicciones que parecen incomprensibles. Después de todo, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que una ofensa contra Él sea perdonable, pero una ofensa contra el Espíritu Santo no lo sea?
La respuesta es más profunda de lo que parece a simple vista. Jesús sabía que muchos lo rechazarían en su humanidad, viendo en él solo a otro hombre, tal vez un profeta, y por eso ese tipo de rechazo, aunque grave, es comprensible y por tanto perdonable. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, es diferente. El Espíritu es quien nos convence de pecado, quien nos revela la verdad de Jesús. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar la única fuerza que puede llevarnos al arrepentimiento y la salvación. Es como apagar la última luz en una noche oscura. Una vez que esa luz se apaga, no hay más regreso. El contexto histórico en el que Jesús pronuncia estas palabras es fundamental. En ese momento los fariseos no solo rechazaban a Jesús como un hombre o como un profeta, lo que hacían era mucho más grave. Estaban presenciando milagros claros y evidentes, obras que solo podían ser realizadas por el poder de Dios, y aún así, atribuyeron esas obras al diablo. No fue un simple error de juicio, fue una decisión consciente de negar lo que sus propios ojos veían, de volcar la verdad en su opuesto absoluto. Este nivel de rechazo no es solo una falta de fe, sino una perversión deliberada de lo sagrado. Eso es lo que constituye la esencia del pecado imperdonable. Históricamente, la Iglesia ha reflexionado mucho sobre este pasaje y su significado. Durante siglos, teólogos y santos han advertido sobre el peligro de este pecado no tanto porque sea fácil de cometer, sino porque representa una inversión total del camino hacia Dios. San Agustín, por ejemplo, hablaba de cómo el Espíritu Santo es el don de Dios, el amor que une al Padre y al Hijo y que se extiende hacia nosotros. Rechazar ese amor no es simplemente cerrar una puerta, es sellarla para siempre. De hecho, uno de los aspectos más inquietantes de este pecado es que su irreversibilidad no está en el juicio de Dios, sino en la disposición del corazón humano. Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero si el corazón se ha cerrado por completo a la obra del Espíritu, ya no hay deseo de buscar ese perdón. Este es el peligro que Jesús advierte con tanta urgencia. Ahora llegamos a la segunda pregunta, tan delicada como la primera. ¿Qué hacemos con los falsos milagros que vemos hoy en día? Porque siendo honestos, vivimos en un mundo lleno de engaños, donde no todo lo que brilla es oro. Algunos podrían pensar que es más seguro desconfiar de todo para evitar ser engañados, pero aquí surge una tensión importante. Juzgar apresuradamente un evento como un milagro sin el discernimiento necesario puede llevarnos peligrosamente cerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, al mismo tiempo, rechazarlo todo de manera sistemática por miedo a ser engañados tampoco es la respuesta. La clave aquí es no caer en los extremos. Por un lado, sí, existen falsos profetas y engaños. Esto lo vemos claramente en las advertencias de Jesús en los Evangelios, como en Mateo 24, donde Él nos dice que vendrán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. Pero, por otro lado, hay que ser muy cautelosos de no atribuir a Satanás lo que en realidad es obra de Dios. Esto fue precisamente el pecado que cometieron los fariseos cuando vieron los milagros de Jesús, y a pesar de la evidencia divina, decidieron decir que eran obra de Beelzebú, el príncipe de los demonios. El discernimiento es crucial, y para esto, la Biblia y el Espíritu Santo son nuestras mejores guías. El apóstol Juan nos insta en su primera carta a probar los espíritus, es decir, a examinar cuidadosamente lo que vemos y oímos para discernir si viene de Dios o no. No se trata de creer ciegamente en todo, pero tampoco se trata de rechazarlo todo por miedo a ser engañados. El equilibrio es vital. La verdadera pregunta aquí es,
¿Tienes el valor de pedir al Espíritu Santo que te guíe, incluso cuando su respuesta desafíe tus creencias o tus predisposiciones? Pedir sabiduría, como nos exhorta Santiago en su epístola, es una práctica necesaria para no errar ni en credulidad ni en escepticismo. Luego viene la tercera pregunta, quizás la más personal de todas. ¿Cómo puedo saber si he cometido el pecado imperdonable? Esta es una de las cuestiones más angustiosas que los creyentes enfrentan y requiere toda nuestra atención. ¿Es posible que hayas cometido este pecado sin darte cuenta? La respuesta es tanto sorprendente como liberadora. Si estás preocupado por ello, si la idea de haber blasfemado contra el Espíritu Santo te atormenta, entonces esa misma preocupación es una clara señal de que no lo has cometido. Como hemos visto, el verdadero peligro reside en aquellos que ya no sienten nada, que han cerrado sus corazones al punto de no tener más remordimientos ni capacidad de arrepentimiento. Si todavía sientes el peso de tus pecados, si todavía estás buscando a Dios, entonces su gracia aún está obrando en tu vida. El pecado imperdonable no es algo que se comete por accidente, no es una trampa en la que caes sin saberlo. Es una decisión consciente, un rechazo deliberado y persistente de la obra de Dios en tu vida. Y si estás escuchando estas palabras hoy, si esto te preocupa, es porque el Espíritu Santo aún está tocando a la puerta de tu corazón, aún te está llamando, aún te está ofreciendo la oportunidad de arrepentirte y ser perdonado. Enfrentando estas preguntas, encontramos no solo respuestas, sino también consuelo, porque el Dios al que servimos es un Dios de gracia, y su deseo no es condenar, sino salvar. Mientras tengas ese deseo en tu corazón, mientras sientas esa chispa de arrepentimiento, hay esperanza, porque donde hay arrepentimiento, hay perdón, y donde hay perdón, hay vida eterna. Pero ¿qué sucede si este conocimiento llega demasiado tarde y ya has cometido un pecado grave? ¿Qué debemos hacer cuando pecamos contra Dios? Si has pecado y te sientes miserable, como si hubieras traicionado lo más sagrado dentro de ti, si el peso de la culpa te aplasta y las preguntas te impiden dormir por la noche, ¿qué puedes hacer ahora? Es posible levantarse después de haber caído tan profundamente en el pecado. La sombra de la culpa persigue a todo cristiano, sin importar cuán fuerte sea, sin importar la profundidad de su amor por Dios, porque mientras habites en este cuerpo mortal, estarás en una batalla constante. La Biblia lo deja claro: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago continuamente. Romanos 7, 19. Esta es la dura realidad. Incluso cuando decides seguir a Cristo, las caídas siempre formarán parte del camino. Este pasaje de Romanos refleja la lucha interior del alma humana, la batalla constante entre el espíritu y la carne. A pesar de nuestro deseo sincero de hacer el bien, de seguir a Cristo y de vivir conforme a su voluntad, nos encontramos a menudo tropezando, cayendo en viejas costumbres, en pensamientos o acciones que sabemos que no agradan a Dios. Y cuando esto ocurre, el enemigo se apresura a sembrar la duda, a hacernos sentir que hemos ido demasiado lejos, que esta vez Dios no nos perdonará. Pero aquí es donde entra en juego el poder del arrepentimiento verdadero. No importa cuán profundo hayas caído, siempre hay un camino de regreso si estás dispuesto a humillarte y a buscar a Dios con sinceridad. Es crucial recordar que no somos perdonados por la cantidad de nuestras buenas obras o por nuestra capacidad de evitar el pecado, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Jesús ya pagó por cada pecado que has cometido y que cometerás. El pecado no es una excusa para permanecer en el error, pero el perdón de Dios está disponible para aquellos que se arrepienten de corazón, sin importar cuán lejos se sientan de Él.
Esto es lo que hace que la gracia sea tan asombrosa. Es inmerecida, pero completamente accesible. Es fácil pensar que uno puede resistir las tentaciones, que somos lo suficientemente fuertes como para no caer donde otros han caído. Sin embargo, la realidad es mucho más dura. Si te alejas, aunque sea un poco, de la presencia de Dios, el peligro es inminente. Satanás, el tentador, nunca descansa. Él sabe exactamente dónde golpear, envolviendo los deseos y placeres con colores brillantes y atractivos, esperando el momento justo para atraparte en un abismo de oscuridad. Y una vez que caes, su voz se convierte en un martillo sobre tu conciencia, susurrando que no hay más esperanza para ti, que has fallado de manera irremediable. Caer en el pecado es como caer en un pozo sin fondo. Te sientes atrapado y sucio, incapaz de encontrar la salida. Pecados como el adulterio, la fornicación, la pornografía, son cadenas que atan tu alma y te hacen sentir indigno del amor de Dios. En esos momentos, la culpa se convierte en tu única compañera y las dudas comienzan a devorar tu fe. Todos hemos pasado por esas garras del tentador, Satanás, que nos seduce con mentiras embriagadoras para luego acusarnos y debilitarnos, haciéndonos creer que no hay salida, que hemos fallado demasiado. Pero escucha atentamente. Esos son mentiras. Esas palabras no tienen poder sobre ti. Jesús vino precisamente para romper esas cadenas. Su sacrificio en la cruz no solo fue para que lo conozcas como tu Salvador, sino también para que cuando caigas y te acerques a Él con un corazón arrepentido, Él te levante con su infinita misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Este es el momento de aferrarse a esa promesa. Aquí está la verdad que debes recordar. Tu pecado no tiene la última palabra. No importa cuán profundo hayas caído, la mano de Jesús es lo suficientemente larga como para alcanzarte. La Biblia nos asegura que Dios no se complace en la muerte de los malvados, sino en que se aparten de sus caminos y vivan. El pecado es una batalla feroz, pero la gracia de Dios es aún más poderosa. Recuerda a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, que en un momento de debilidad negó a su maestro 3 veces. Se sentía quebrantado, lleno de vergüenza y remordimiento. Pero Jesús no lo abandonó. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro, lo encontró en la misma orilla donde había comenzado su viaje y lo restauró, dándole una nueva oportunidad. Así es Jesús, un especialista en nuevos comienzos. Ahora mírate a ti mismo. No importa cuán grave sea el pecado en el que hayas caído, Jesús está ahí, listo para levantarte. Él no te lanza piedras de acusación. Al contrario, extiende su mano con amor y te dice: levántate y anda. Jesús no vino al mundo para señalar tus errores ni para condenarte. Él vino para salvarte, para liberarte de las garras del pecado que busca destruirte. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:17. Esa es la esencia de la gracia. Recibir lo que no mereces, encontrar perdón donde esperabas juicio. No te quedes en la oscuridad de tu fracaso. Este es el momento de un nuevo comienzo, de confiar en Cristo y creer que Él tiene el poder de restaurar lo que ha sido quebrantado. Cuando confiesas tu pecado, cuando te arrepientes de todo corazón, Dios no solo perdona, sino que también purifica, renueva y te da un nuevo comienzo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esto no es un simple lavado superficial. Es una transformación profunda que va más allá de lo que puedes imaginar. Dios no está sorprendido por tus caídas. Él sabía exactamente dónde tropezarías, y aún así, decidió amarte. Decidió entregarse por ti
sabiendo que su sacrificio abriría la puerta a la redención. El pecado busca destruirte, pero la gracia de Dios es siempre más grande, más fuerte y más persistente. Ahora que comprendes la profundidad del amor de Dios y ves cómo Él está dispuesto a restaurarte y darte un nuevo comienzo, es el momento de poner todo esto en práctica. La fe sin obras está muerta, y es en la acción donde tu fe cobra vida, donde el poder restaurador de Dios se manifiesta en todos los aspectos de tu vida. Reconocer tu pecado es el primer paso, pero el verdadero cambio comienza cuando decides caminar en esa nueva vida que Cristo te ofrece. No temas regresar a Dios, porque su gracia está lista para cubrir cada error, cada tropiezo, y darte una nueva oportunidad, una vida que refleja su amor redentor en cada paso. Primero, debes enfrentar el pecado de manera frontal. No lo escondas, no lo minimices. Confiesa tus pecados a Dios con un corazón humilde y arrepentido. No hay restauración sin arrepentimiento. Habla con Dios en la intimidad de tu corazón, expresa tu dolor, tu vergüenza, y cree que Él escucha cada palabra, listo para envolverte con su misericordia. Reconoce la realidad del pecado, pero no dejes que éste defina quién eres. En la historia bíblica, una de las mayores revelaciones de la naturaleza de Dios es su disposición a perdonar. Desde Adán y Eva hasta los profetas, una y otra vez vemos a un Dios que, aunque severo con el pecado, siempre extiende la gracia al arrepentido. David, tras su caída con Betsabé, clamó a Dios en el Salmo 51. «Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado». Su pecado fue grave, pero su arrepentimiento sincero trajo la restauración. Segundo, busca el apoyo de una comunidad de fe. No estás solo en esta batalla. La Iglesia, tus hermanos y hermanas en Cristo, están ahí para apoyarte y ayudarte a llevar tus cargas. Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un acto de sabiduría. El pueblo de Dios está diseñado para vivir en comunidad, y a lo largo de la historia de la Iglesia, esta ha sido una fuente de fortaleza para el creyente. Piensa en los primeros cristianos que se reunían en casas, compartiendo sus luchas, orando unos por otros, edificándose mutuamente. El apóstol Pablo, en casi todas sus cartas, exhorta a los cristianos a animarse unos a otros. Rodearte de personas que te alienten, que te guíen, que oren por ti y contigo, es crucial. La rendición de cuentas y el apoyo mutuo son claves para vencer las tentaciones. Tercero, tómate tiempo para estar en la presencia de Dios. La restauración diaria es un proceso continuo que requiere que permanezcas conectado a la fuente de tu fuerza. Ora, lee la Biblia, medita en sus promesas. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:39. Permite que la palabra de Dios renueve tu mente, transforme tu corazón y te dé la dirección que necesitas para no caer nuevamente. A lo largo de la historia de la fe cristiana, los momentos de mayor avivamiento y crecimiento espiritual han venido de la inmersión en las Escrituras. Los padres de la Iglesia, los reformadores, los grandes avivadores, todos coincidieron en una cosa. La transformación comienza cuando el corazón humano se rinde al poder de la palabra de Dios. Martín Lutero, por ejemplo, hablaba de cómo la Escritura es como una espada que corta y revela nuestro interior, y al mismo tiempo es el bálsamo que sana. Cuarto, adopta prácticas que reflejen tu deseo de caminar en la luz. Si hay cosas en tu vida que te llevan al pecado, elimínalas. Si hay relaciones que te alejan de Dios, aléjate de ellas. No juegues con el fuego. Sé radical en tu compromiso con Cristo. Jesús dijo:
Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mateo 5:29. Esto no significa que te hagas daño físico, pero sí que seas drástico al alejarte de todo lo que te haga tropezar. La radicalidad del arrepentimiento es clave para una verdadera transformación. Los santos de la antigüedad, como San Antonio el Grande o los monjes del desierto, entendían esto profundamente. Se apartaban de todo lo que pudiera corromper su relación con Dios, no por miedo al mundo, sino por un deseo ardiente de estar más cerca de Él. Recuerda que la gracia de Dios no es solo para el pasado, sino para cada nuevo día. Cada mañana es una nueva oportunidad de caminar en su voluntad, de vivir en su amor. No te aferres al pasado. Vive hoy en la libertad que Cristo te ha dado. El apóstol Pablo, a pesar de haber sido un perseguidor de la Iglesia, declaró con confianza: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3:13-14. No te mires a ti mismo a través del prisma del fracaso, sino a través del prisma de la redención. El Evangelio no se trata de quién fuiste, sino de quién eres en Cristo. La restauración es un camino de confianza y rendición, permitiendo que Dios haga en ti lo que solo Él puede lograr. No se trata de fingir que nunca caíste, sino de dejar que Dios use esa caída para su gloria. Cada herida, cada cicatriz, se convierte en un testimonio de su gracia, una marca de su amor. No te rindas. Si sientes que todo está perdido, recuerda, no estás solo. No te quedes en la oscuridad. Jesús está contigo, listo para escribir una nueva historia en tu vida. Simplemente toma su mano y deja que Él te guíe hacia un nuevo comienzo. Hemos explorado el único pecado irreversible, pero también debes conocer los 7 tipos de personas que no serán salvas. Haz clic en este video que aparece ahora para descubrir los 7 grupos de personas que no podrán entrar en el reino de los cielos. Es muy importante que lo veas detenidamente y te preguntes si podrías pertenecer a uno de estos grupos. No te pierdas este conocimiento esencial. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.